noche, Padre. Te pido estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. El apóstol Santiago fue un hombre que escribió muy poco, pero con lo que escribió iba al grano, como dice. Aquí este hombre habla estas palabras fuertes, exhorta grandemente a la iglesia, porque este mensaje o esta carta que el apóstol escribe es para la iglesia. La iglesia en aquel tiempo, hermanos, andaba en dos caminos. La iglesia en aquel tiempo creía que ellos podían ir a los bailes, tomar cerveza, bailar y el domingo ir a la iglesia. Por eso es que el apóstol Santiago se enoja y escribe estas partes. O almas adúlteras, les dice. La palabra adúltera o adulterio, pues sabemos que es una persona infiel, una persona que falla y una persona que se ha desviado. También adulterar la palabra también viene de una palabra adulterar. Cuando alguien adultera la palabra, la arregla para su forma, para su manera, para su beneficio, o tiene una idea diferente a lo que es la palabra. También esa es otra palabra, adulterar. Pero aquí la palabra adulterar, el apóstol Pablo la dirige a lo que el cristiano, el evangélico, le falla a Dios. Muchas veces Dios se molesta cuando ve al evangélico siendo arrastrado, o el evangélico conquistando, o el evangélico coqueteándole al pecado. Y Dios se molesta grandemente, porque Dios sabe que usted va a ser arrastrado. Dios sabe que usted va a ser apartado si usted está y sigue coqueteando al pecado. No, porque esto no es malo, que una musiquita, que un cigarrito, que una cervecita, que tómate una. Y de cierta manera la persona le está coqueteando al pecado. Dios se molesta, pero no hace nada. Fíjese cómo Dios puede ver a una persona que se está desviando y se va a caer, pero Dios le permite. Ahora Dios siempre va a mandar a alguien que te diga que estás haciendo esto mal. Dios siempre va a mandar a alguien que te va a aconsejar, que te va a decir. Pero es la decisión tuya. Almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Es enemistad, dice, hermanos, contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hay tantos enemigos fuera porque han desobedecido a Dios. Hay tantos enemigos allá afuera porque quieren servir a Dios a su manera, como lo estaba haciendo en el principio, por lo cual Santiago escribió estas palabras. Quieren servir a Dios, pero también no quieren dejar las atracciones del mundo, las delicias del mundo. Hermano, la palabra dice que Moisés, la hija del faraón, lo tomó como su hijo y lo crió como su hijo. Y estuvo en el palacio con el faraón como el hijo de la hija del faraón. Pero cuando creció, hermanos, y se dio cuenta de que él era hebreo y no era egipcio, dice la palabra que escogió mejor ser maltratado como egipcio que gozar de los deleites y las conformes que había en el palacio, siendo todos sabían, hermanos, que era el hijo de la hija del faraón.
Él hubiera podido quedarse allí, hermanos, en el palacio gozando de sus deleites. Pero no, él prefirió mejor ser maltratado y irse con su pueblo Israel. Así que esa es, muchas personas y muchas iglesias hoy en día son amigas del mundo. ¿Por qué? Porque usted llega ahí, es un club, es una discoteca, usted ve luces de colores por todas partes, usted ve humo, usted ve gente danzando, gritando, brincando, porque se han hecho amigas del mundo. Bueno, vamos a buscar, y ya después regresamos ahí, pero vamos a buscar ahora Éxodo 34, 14. Éxodo 34 y el versículo 14. Dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues yo Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es, hermanos. Igual, es clara la palabra. Dios no nos comparte, no nos quiere compartir con nadie, hermanos. Dios es celoso con su pueblo. Por eso, de tanto que nos ama el Señor, hermanos, que dice, no te inclinarás a ningún Dios. Es como cuando Oseas, Dios le habla y le dice, ve y cómprate una mujer de esas cualquiera para que sea tu esposa. Y fue y compró una mujer y le dijo, iba por el camino diciendo, yo te he comprado para que seas mía solamente. No quiero compartirte con nadie. Pero Dios quería enseñar algo. Esa fue la razón que Dios le dijo a Oseas, ve y cómprate una mujer adúltera en el mercado. Porque quería enseñar algo muy importante. Que así como Israel, hermanos, era infiel con Dios, así este hombre le iba a ser infiel a esta mujer. Y así como Dios ha amado a su pueblo infiel, así Oseas amaba a esta mujer y le dolía en su corazón al saber que esta mujer se iba de parranda, se iba y regresaba a los 3 días. Y él la aguantaba, la recogía y la tenía. Así dijo el Señor, así es mi pueblo, infiel como esta mujer. Así como a Dios le duele en su corazón ver al ser humano perdido en las drogas, perdido en el alcohol, perdido en el vicio, le duele en el corazón a Dios. Dice entonces el versículo 16, o tomando de sus hijas para sus hijos, o fornicación sus hijas son en pos de sus dioses, harán fornicar también a sus hijos en pos de los dioses de ellos. No te harás dioses de fundición. Estaba prohibido, hasta en este día está prohibido. Pero en aquel tiempo, hermanos, estaba prohibido por parte de Dios de que el pueblo de Dios hiciera dioses. Ahora, el pueblo de Dios venía con una mala costumbre. Habían vivido tantos años en Egipto y habían agarrado todas las tradiciones y malas costumbres de Egipto. Es como si nosotros nos deportan de aquí, nos llevan a nuestro país y vivimos ya 40 años, 20 años aquí. Y usted va con las mismas costumbres y tradiciones que vivió en este país. Pues entonces así el pueblo de Egipto que había venido, que Dios nos había sacado, venía con costumbres, tradiciones, hermanos, de Egipto. En Egipto se adoraba a varios dioses. Pues para ellos era normal.
Pero ya el Señor les puso órdenes, les puso mandamientos, y les puso decretos, les puso leyes. Y Dios, no, yo soy un Dios celoso. Yo necesito que solo sean para mí, que solo me sirvan a mí. Por eso yo los he rescatado, los he sacado. Y eso pasa con nosotros. El Señor nos ha rescatado de la inmundicia de este mundo. El Señor nos ha limpiado, nos ha purificado, hermanos, nos ha santificado. Y solamente quiere que seamos de Él y de nadie más. El diablo ya no tiene parte ni suerte en nuestras vidas. Ahora nuestro dueño estamos en Jesucristo. Porque Él nos compró con su sangre preciosa, dice la palabra. Vamos a buscar nuevamente, ahora sí vamos a regresar a Santiago. Santiago 4:5. Aleluya. Santiago capítulo 4, el versículo 5. Luego dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Todo cristiano, hermanos, toda persona que haya recibido a Jesús como el Salvador de su vida, el Espíritu de Dios está ahí. Y ese Espíritu, dice, hermanos, lo anhela celosamente. O sea, cuando usted va a hacer algo en contra de la voluntad de Dios, en contra de lo prohibido, usted va a querer desobedecer. Y el Espíritu Santo que mora en ti, que te anhela, se pone celoso. El Espíritu que está en uno solamente quiere que uno alabe, bendiga el nombre del Señor y sea obediente a Dios. Pero como dice la palabra, hay dos pensamientos o hay dos luchas en el hombre. Hay una lucha que te jala para un lado, pero la otra te jala para el otro lado. El Espíritu Santo del Señor te jala y te anima, pero hay otro que se opone, que se llama el diablo, Satanás, que te dice: ¿para qué vas? O sea, hay pura gente hipócrita. ¿De qué te sirve? Ya estás viejo, te bajan los huesos al Señor, bien hecho como estabas joven. Y ahora ya estás más para allá que para acá. Entonces hay dos. El uno te habla para un lado y la otra te habla para el otro. Siempre así, hermano. En cada uno de nosotros tenemos esa lucha. Que el Espíritu Santo nos quiere que sigamos adelante. Pero por otro lado viene un desánimo. Por otro lado viene: pero mira, tú sabes lo que pasó allá, el pastor se robó el dinero, tú sabes allá, el pastor violó, tú sabes allá pasó esto. Para desanimar al hombre y la mujer de Dios, que ya no sigan adelante. Por eso ahora dice, hermanos, pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios: resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo podemos resistir al diablo? El versículo 7 dice: cuando nosotros nos sometemos a Dios, podemos resistir al diablo. No hay otra manera que podamos resistir al diablo si no nos sometemos y nos ponemos en las manos del Señor. Porque humanamente, hermanos, no podemos. Dios es el que nos da las fuerzas y el que nos da las para poder decir a Satanás no. Y luego dice cerca el 8: acercados a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Acercaos a Dios y lo que dice: Dios se acercará a ustedes.
Cuando usted tiene un deseo y tiene ánimo y siente de servir a Dios, quiere servir a Dios, dice Dios se acercará a ti. O porque usted anda buscando del Señor, quiere acercarse más a Dios, pues Dios te acerca más también a ti. Afligidos y lamentar, llorar, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillados delante del Señor, y Él os exaltará, hermanos. Cada uno a veces nosotros cuando la palabra dice humillados delante del Señor. O sea, cuando necesitamos, Señor, yo te necesito. Yo no puedo hacer nada, Señor, si tú no me das las fuerzas, la sabiduría, si tú no pones en mí esa inteligencia. Yo dependo de ti, Señor. Porque ahí es cuando nos humillamos y le estamos dando al Señor como Él se lo merece, lo que Él es. La honra y la gloria al Señor. Y muchas veces no nos gusta sufrir humillación. Nadie le gusta sufrir humillaciones. Si al salir de aquí alguien en el parqueadero nos maltrata, nos trata mal, no, se da gloria a Dios, qué bueno que me maltrata. No, se lo ofenden a uno. Pero si usted aguanta esa ofensa, hermanos, si se humilla, no importa, lo hace porque no quiere, porque quiere agradar a Dios. Dicen, hermanos, que Dios lo ensaltará un día. Vamos a buscar en San Juan, el Evangelio de San Juan 2:13. El Evangelio de San Juan, capítulo 2 y el versículo 13. Vamos a ver aquí, había una iglesia en Jerusalén que estaba haciendo negocios. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Eso se encuentra en Juan, el Evangelio de Juan 2 y el versículo 13. Amén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados. Mira que Jesús dice, hermanos, que estaba cerca la Pascua y subió a Jerusalén. Y cuando iba entrando en el templo, vio todos los bueyes, los animales que se estaban vendiendo, el cambista, o sea, venían gente de otros lugares que tenían su moneda y tenían que cambiarla por la moneda actual de Jerusalén. Pues el cambista se ganaba una comisión por hacer el cambio de dinero. Y los que estaban vendiendo ahí sus animales, todo era un negocio en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque como yo decía al principio, hay veces que la casa de Dios se convierte en amigos del mundo. Y la palabra dice que cualquiera que se haga amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por eso cuando Jesús miró esto le desagradó, hermanos. Y haciendo, dice, un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todas las ovejas y los bueyes y los esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercader. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. El Señor sigue teniendo celo aún por la casa de Dios. Venimos a la casa de Dios y tenemos que respetar este lugar. Porque Dios está, todos sabemos que Dios está aquí. Y venimos con eso. Y todo decimos, esta es la casa de Dios. Pues hay que respetar esta casa del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Pues vemos entonces, hermanos, cómo es la que se hace un amigo del mundo. Y es fácil hacerse amigo del mundo.
pero automáticamente te vas convirtiendo en ser el enemigo de Dios. Vamos a buscar, también tengo una parte en San Lucas 3, versículo 7. San Lucas capítulo 3 y el versículo 7. Dice: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. Aquí estamos hablando de Juan el Bautista. San Lucas capítulo 3 y el versículo 7. ¿Qué les decía Juan al ver las multitudes que venían a él? Oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimientos, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Aquí vemos otra palabra muy dura, muy fuerte. A todas aquellas personas que estaban viniendo a ser bautizadas, Juan el Bautista las reprendió y les dijo: oh generación de víboras. O sea, eran personas que querían ser bautizadas, pero no querían dejar el mundo. Querían seguir viviendo en el pecado, en la maldad. Querían seguir viviendo teniendo 2 o 3 mujeres. Y el apóstol, y Juan el Bautista los exhorta con palabras duras, fuertes: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos, les dijo, dignos de arrepentimiento. Quiero ver un cambio en ustedes primeramente para bautizarlos. Porque si no cambias tu vida, no te vamos a bautizar. Ese es lo que me imagino que Juan el Bautista le está diciendo. Quiero ver primero que tú te entregues 100% al Señor y obedezcas. Y luego te voy a bautizar, cuando mire los frutos en ti. Y ya también el hacha está puesta a la raíz del árbol, de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echará en el fuego, hermanos. Y ya el castigo está cerca, dice. El hacha ya está puesta a la raíz del árbol. Y todo árbol que no dé buen fruto, dice, será cortado y echado en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Aquí está diciendo: vamos a sentir compasión por las almas, por los enfermos, por los pobres, por las viudas, por los huérfanos. El que tenga 2 túnicas, 2 vestidos, dice, dele uno al que no tiene. Vamos a compartir, vamos a amarnos, vamos a demostrar que de verdad Cristo vive en mí. Y el que tiene hambre, dice, y tú tienes alimento, comparte con el que no tiene. Porque ellos le dijeron: ¿y entonces qué haremos, pues, Juan? Si tú nos estás mandando que hagamos frutos dignos de arrepentimiento, ¿pero qué es eso? O sea, también no entendían. Y Juan le dijo: mira, el que tenga 2 túnicas, comparto, dele una al que no tiene. Y el que no tiene que comer, vamos a darle nosotros, dele de comer. Y entonces luego dice: vinieron, dice también, unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? O sea, sabemos que los publicanos eran los que cobraban los impuestos. Y sabemos que los publicanos se habían hecho tan ricos porque cobraban mucho más de lo que en verdad era. Y todos tenían que pagar esos impuestos, aunque sabían que estaban alterados, porque si no los pagaban les recogían
sus terrenos, sus huertas, su casa. Así que tenían que pagar esos impuestos altos. Pero entonces ellos vinieron a Juan y le dijeron: ¿nosotros qué haremos? Nosotros somos cobradores de impuestos. ¿Y qué les dijo él? Él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. O sea, les digo, tienen que ser justos. Tienen que cobrar lo que es. Hay tanta gente que es empresaria, tiene sus negocios, tienen sus restaurantes, tienen dealers de carro, qué bueno. Eso no es malo ni es pecado delante de Dios. Amén. Siempre y cuando usted sea justo con el precio. Pero si el precio está muy elevado y usted lo compró en 50 y lo que quiere dar 150, pues ahí estamos mal. Pero de que tengan la gente, tengan negocios, tengan hoteles, es una bendición. Siempre y cuando usted mantenga lo que es justo en los precios. Así que esta gente pues vinieron a Juan para consultarlo y decirle: bueno, nosotros somos cobradores de impuestos, ¿qué haremos? Otros vinieron: nosotros somos soldados de aquí y cuidamos todas las áreas, ¿qué haremos? Juan les dijo: mira, ustedes no reciban extorsión, sean justos también. Porque, hermanos, todo estaba revuelto en aquel tiempo. Los que cobraban impuestos eran malos, los soldados cuidaban los policías, cobraban mordidas, recibían extorsiones, hacían extorsiones. Y todos ellos querían servir a Dios a esa manera sin cambiar su vida. Por eso el apóstol le dice: almas adúlteras tienen que cambiar su vida. Tienen que entregar completamente su vida al Señor. Porque una cosa es, hermanos, si usted no le entrega completamente su vida a Dios, siempre va a estar viviendo a medias. Siempre va a estar así a medias. Pero el día que usted se decide servirle a Dios con toda su mente y con todo su corazón, hermanos, con todo tu ser, gloria a Jesús, ese día usted sirve a Dios 100%. Hasta ese día. Bueno, ya que estamos terminando. En Malaquías 1:5. El Antiguo Testamento. Y acá es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 1 y el versículo 6. Solamente un versículo. Dice: Jehová reprende, dice, a los sacerdotes: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Aquí el Señor está reclamando, ¿verdad? Porque si el hijo dice honra al padre, o sea, lo respeta, lo ama, le obedece al Padre terrenal, y el siervo reconoce a su amo también y le obedece también. Su amo le dice: hoy necesito que vayas a traer leña, hoy necesito que me pintes la casa. El siervo no puede decir: no, hoy no tengo tiempo, hoy me siento cansado, hoy me siento enfermo. El siervo nunca va a decir esas palabras. El siervo va a decir: sí, Señor, solamente sí, Señor, y sí, Señor, lo que va a decir el siervo. Amén. Y si pues yo soy padre, dice: ¿por qué ustedes no me obedecen? ¿Por qué ustedes no me honran? ¿Por qué ustedes no hacen lo que yo les digo? ¿Verdad que ahí estamos mal? ¿Dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Los sacerdotes decían: pero nosotros, ¿en qué te hemos fallado? Han fallado al Señor. La gente no quiere reconocer
que le ha fallado al Señor y que está fallando al Señor y que necesita al Señor. Amén. Tiene que reconocerlo. Que necesito, Señor. Terminamos en 1 Juan 2:14. La primera carta de Juan, capítulo 2 y el versículo 14. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 14. Dice: os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Ven la bendición, ¿verdad? Que nuestros padres hayan conocido a Dios es una bendición, porque quiere decir que crecimos en un hogar cristiano. Pero los que nacimos en un hogar lleno de peleas, o sea, en un hogar no cristiano, pues ahí hay un problema. Luego dice: porque habéis conocido al que es del principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Porque hoy en día dicen: no, los jóvenes tienen más dificultades, los jóvenes es más difícil servir a Dios. Pero aquí el apóstol Juan nos está diciendo: os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, hermanos. El joven puede ser fuerte si busca de Dios. El joven puede ser victorioso, hermanos, si es fiel a Dios. Porque el joven, igual que cualquier persona adulta, tiene sus tentaciones. El joven, como el adulto, tiene también sus dificultades, sus luchas. Le escribo a vosotros, dice, jóvenes, porque han vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, sino si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Nos está diciendo: no ames al mundo. O sea, no es este globo terráqueo que una lección está diciendo no lo ames. Son las cosas que se hacen en este mundo, la injusticia, la violencia que hay en el mundo. No seas parte tú de ese número de violencia que hay en esta tierra. Y dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, hermano. Todo lo que usted ve aquí va a pasar. Será destruido, será quemado. Pero el que hace la voluntad de Dios, dice, hermanos, permanece para siempre, o sea, eterno ya. Es lindo cuando vale la pena tener que hacer la voluntad, esforzarnos por hacer la voluntad de Dios. Amén. Porque vamos a permanecer para siempre, hermanos. Amén. No seremos castigados de la ira de Dios, porque ya el Señor nos ha perdonado y tiene las calles para nosotros, los hogares, las mansiones para su pueblo, el que le obedece. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar. Y como siempre dice la palabra, si hoy escuchaste su voz, no los calles vuestro corazón. Si Dios te ha llamado, si sientes que Dios te está llamando, obedécelo. Y Él va a respaldar de aquí para adelante. Padre, Dios de la gloria, te damos gracias, Señor, porque tu amor es grande, tu misericordia es infinita. Gracias, Padre, por habernos rescatado, por haber fijado en nosotros. Gracias, Señor. Perdona a nosotros nuestras iniquidades y danos fuerzas cada día, Señor, para seguir adelante sirviéndote cada día, Padre. Oh bendito Salvador, gracias te damos en esta hora por cada uno de mis compañeros, mis hermanos en Cristo, Señor, que tú nos has llamado para servirte, Padre. Gracias por este momento, gracias por tu palabra que voy a predicar en esta noche, Padre.
Sabemos que tu palabra no regresa a ti vacía, Señor, que quede grabada en cada uno de nuestros corazones, Padre. Te pido así estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues Dios nos bendiga a todos, hermanos, están despedidos.